A ver, ¿cómo es esto de que Vladimir Putin le está ofreciendo trabajo a los empleados alemanes de la Volkswagen? Es decir, o que se resignen o que renuncien porque China va a abrir una fábrica y entonces será, digo, esto es como broma, pero será como la Volkswagen China. Hasta hace bien poco había más de 4.000 pueblos o ciudades alemanas que consideraban a Hitler como un hijo adoptivo, como una figura importante y a seguir el crecimiento de la tumba de personajes como el director del campo del exterminio de Mauthausen. Ese señor era un criminal. Es un verdadero desastre la condición y el armado político. Incluso esto está llevando o empujando a las decisiones militares a que haya más y más guerra. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de una deriva autoritaria. De esto vamos a hablar hoy con Eduardo Luque en Sábados con Eduardo Luque. Comenzamos. Noul guvern al României va stabili noi date la care se vor desfășura cele două tururi ale alegerii președintelui României. Deci, încă o dată, se convoacă noul Parlament, se alege noul guvern stabilește când vor avea loc alegerile prezidențiale în noua variantă. În Constituția României citim la articolul 83, alineatul 2. Președintele României își exercită mandatul până la depunerea jurământului de președinte nou ales. Concluzie. Eu rămân în mandat,
până când va fi ales un nou președinte al României. Când noul președinte va depune jurământul, eu voi pleca de aici. România este o țară stabilă, o țară sigură și o țară solidă. Spun asta pentru economie, pentru investitori, pentru piețele financiare. Spun asta pentru Uniunea Europeană. România este și rămâne o țară sigură, solidă, pro-europeană. Spun asta pentru NATO. România rămâne un aliat sigur, solid și cred că este foarte important Decizia Curții Constituționale de astăzi reprezintă mai mult decât o controversă juridică. Ea este, practic, o lovitură de stat oficializată. Statul de drept este în comă indusă, iar justiția, subordonată ordinelor politice, și-a pierdut, practic, esența. Ea nu mai este justiție, este la ordine. Gracias como siempre, gracias por estar presentes, gracias por el abrazo que nos dan para la libertad de expresión, que es muy importante. Gracias por la protesta ante YouTube. Vámonos directamente con Eduardo Luque. Eduardo, pues gusto en saludarte, y estamos presenciando un galimatías, un desastre total, autoritario, sobre todo de malas decisiones, o quizá más bien las decisiones para beneficio de algunos cuantos, y esto está produciendo un problema a futuro que no sé cómo se resuelva. Una deriva autoritaria estamos viviendo en la Unión Europea. Te vamos a escuchar con mucha atención, como siempre en estos sábados contigo. Gracias y adelante, Eduardo, por favor. Sí, es un tema, además, que ya veníamos comentando en anteriores emisiones, que poco a poco la Unión Europea está derivando hacia posiciones cada vez más extremistas, más autoritarias, y mientras algunos dirigentes políticos, recuerdo el señor Borrell, hablaban del jardín europeo y la selva del exterior, ahora nos damos cuenta de aquello que decíamos, ¿no? Ahora confirmamos lo que ya decíamos en anteriores emisiones, ¿no? Que la Unión Europea no es un jardín, es un pantano. Es un pantano donde supuestamente los principios que rigen o regían, al menos de forma oral que decían, la Unión Europea, vemos cómo no son verdad, cómo se mantienen y se sitúan en los elementos en que a los grupos dominantes les interesa. Y lo que vamos a situar, vamos a hacer unos cuantos ejemplos para que veamos de esta deriva autoritaria en la que está cayendo la Unión Europea y que parece que no tiene solución de continuidad. Así que vamos a intentar hacer breves comentarios sobre la situación en Georgia, que no es un país de la Unión Europea, pero que la Unión Europea interviene directamente en el país, lo que ha pasado en las elecciones rumanas, que es absolutamente extraordinario, lo que está pasando en Francia o lo que está pasando en Alemania. Son 4 hechos muy significativos de los cuales debemos hablar. Igual que debemos hablar, por ejemplo, de la posición de la ministra de Exteriores alemana apoyando el genocidio en Gaza, o en una reunión que tiene lugar en Pekín, de esta ministra que aterriza en Pekín, se reúne con los dirigentes chinos en Pekín y no se le ocurre otra cosa a esta mujer, la insensatez de insultar al propio presidente chino. Parece ser que se estuvo evaluando
la posibilidad de cogerla entre dos guardias, ponerla en el avión de vuelta a Alemania, porque su comportamiento es absolutamente irresponsable. Esto es una cuestión que ha salido ahora mismo, hace unos pocos, de la señora Baerbock, que realmente hace una demostración de la poca capacidad diplomática que tiene la Unión Europea en este momento. Eduardo, ¿por qué Europa está interviniendo en países incluso que no pertenecen a la Unión Europea? Ellos dicen que hay dinero de Rusia sobre todo, apoyando justamente a la oposición, pero ¿qué interés tiene la Unión Europea en estar o ver esa desestabilización, Eduardo? Por favor. Bueno, nos estamos refiriendo primero al caso de Georgia, ¿no? Yo os apunto unos cuantos datos, les apunto a los televidentes unos cuantos datos que definen la situación. Mire, hace un par de meses se celebraron elecciones legislativas en Georgia y salió elegido el candidato que no gustaba a la Unión Europea. Pero los votos fueron así. De un total de 2.076.000 votos, arriba voto abajo, un 58,94% de la población votó. Así que las elecciones tienen todas las garantías democráticas. El partido ganador fue uno que se llamaba Sueño Georgiano, que un partido que propugnaba la soberanía nacional y que Georgia no entrara de momento en la Unión Europea, sino que se mantuviera al margen, porque entrar en la Unión Europea le implicaba entrar en la OTAN con el peligro de enfrentamiento con Rusia. Así que este partido ganador, Sueño Georgiano, alcanzó 1.100.053 votos. Una cifra muy importante, 1.120.000 votos. El segundo partido que ganó el número de votos era un partido de la oposición pro Unión Europea, que obtuvo 229.161 votos, una quinta parte. Pues bien, ahora la Unión Europea decide que el ganador, por amplísimo margen, no es que ganara una elección por un 1% o por un 2%, sino por amplísimo margen, 5 veces más votos que el segundo y primer partido de la oposición. El segundo partido en votos, 5 veces más. La Unión Europea dice que esas elecciones no son legales. ¿Por qué lo dicen? No lo sabemos. La Unión Europea no ha aportado ninguna prueba tangible ni no tangible de que estas elecciones estuvieran amañadas. Entre otras razones, para que validaran las elecciones. Y este es el resultado. Que aún ganando un partido, la Unión Europea decide que los ganadores no son esos, sino son el partido que yo quiero que gane. Y esto es una deriva autoritaria enorme, que viola cualquier principio no ya democrático, sino de sentido común, ¿no? Entonces, para más INRI, encontramos en Georgia una situación muy curiosa. La presidenta del país tendría que haber, tiene que plegar, porque ya se ha acabado su periodo en la presidencia, el 16 de diciembre, es decir, de aquí a 9 días, y se tendrían que convocar elecciones presidenciales de aquí a una semana. Pues bien, esta señora, que por cierto no es georgiana, es francesa, era miembro de la diplomacia francesa, que obtuvo por un amago, un lío legal en el Parlamento georgiano, la doble nacionalidad, la de georgiana y la de francesa, porque evidentemente siendo francesa no se podía presentar a las elecciones a la presidencia de otro país, como era Georgia. Así que le concedieron una especie de nacionalidad cogida por los pelos. Esta señora, que es francesa, de origen y además, ya digo, diplomática francesa, ha decidido que ella no se va, que su periodo de permanencia en el puesto lo va a seguir manteniendo y que el Parlamento elegido democráticamente es ilegal. ¿En qué se basa? Pues no lo sabemos, en que yo lo digo.
aunque yo lo digo. Lo que es sospechoso, y esto también lo dejo caer aquí, es muy sospechoso, porque muchos de estos dirigentes que estamos viendo en Europa del Este, e incluso en Alemania, es muy sospechoso que siempre tienen, digamos, antepasados ligados al nazismo. Así que han mamado una leche que no era precisamente democrática, sino todo lo contrario. Eso fue. Por ejemplo, esta señora, que se llama Salomé Zurabishvili, su abuelo, como vemos aquí en la fotografía, era un alto militar de la SS, la Gestapo, que además que tiene bajo su haber enorme exterminio de judíos, de comunistas, de socialistas en su país, en Georgia. Pues bien, este era el abuelo de la actual presidenta. Esto no quiere nada. La pobre mujer no tiene ninguna razón para ser más o menos nazi, porque su abuelo sí lo fuera, ¿no? Pero lo curioso de esto no es este caso particular. Lo curioso es que el gobierno y la presidencia de Georgia han lanzado una campaña publicitaria enorme para decir que el abuelo de la presidenta, este señor que vemos en la foto, se llama Michael Kedia, no era en realidad un asesino nazi, sino era un hombre preocupado por las libertades públicas en Georgia. Lo curioso es que Internet, si se sabe buscar, se encuentra, y yo he encontrado, y otros más como yo, pero yo lo he encontrado hace un rato, un informe de la CIA del año 47, en la que está escrito, además a mano como un documento sensible, está escrito que Michael Kedia fue un asesino nazi responsable de delitos de lesa humanidad. Y la señora presidenta de Georgia, eso es un tema que quiere ocultar debajo de la alfombra. Evidentemente, esto no le conviene, ¿no? Pues bien, fíjense lo que está pasando. Como las elecciones han salido no del gusto de la Unión Europea, 3 ministros de Exteriores, el de Letonia, Estonia y Lituania, se presentaron en las manifestaciones contra el gobierno legítimamente votado. Esto es una cosa que no hemos visto nunca, nunca. Cómo intervienen ministros de Exteriores de la Unión Europea participando en manifestaciones contra el gobierno legítimo de otro país. Por eso estamos diciendo que la deriva autoritaria de la Unión Europea. El segundo caso que quiero poner aquí es aún más sangrante. Es el de las elecciones en Rumanía. Las elecciones en Rumanía se han prohibido. Se ha prohibido el Tribunal Constitucional. Cuando ya se estaba votando en los países exteriores donde hay inmigrantes, unos 5 millones de inmigrantes, ya estaban votando en las elecciones y el Tribunal Constitucional decide que hay que suspender las elecciones. La excusa se piensa que a lo mejor es posible que Rusia hubiera financiado la campaña electoral del ganador de las elecciones, que se llama Karin Georgescu, que no es del gusto de la Unión Europea. Entonces, este hombre ganó la primera vuelta, el Tribunal Constitucional analizó el resultado electoral y dijo que era correcto y que no había ninguna causa para anular las elecciones, y 2 días después recibieron alguna llamada desde Bruselas al Tribunal Constitucional para que 2 días después de haber dicho lo que dijo, ahora suspendiera las elecciones. Evidentemente, todos sabemos que está detrás la Unión Europea porque no le interesa este personaje, este político que salga elegido. ¿Y por qué no le interesa? Por 3 cosas. Muy simple. Primera, ha dicho que Rumanía no va a entrar en guerra con Ucrania. A favor de Ucrania contra Rusia. Se van a abstener. Segunda cosa importante que ha dicho. Su campaña electoral. No va a permitir que el grano ucraniano entre por Rumanía para ser exportado, porque hundiría los precios de la agricultura rumana, que es muy sensible al precio de los cereales. Y tercera cosa importantísima,
ha dicho que no está de acuerdo con que el gobierno rumano amplíe una base militar enorme a 15 kilómetros del Mar Negro para 10.000 efectivos norteamericanos, que sería como, literalmente, como que su país quedará bajo la supervisión norteamericana, ¿no? Así que, y es por ese motivo, suponemos, porque no han dado ninguna otra razón lógica, por lo que el Tribunal Constitucional, a instancias de la Unión Europea, ha decidido suspender las elecciones en Rumanía. La pregunta es, ¿dónde están los valores europeos? ¿De qué valores estaba hablando el señor Borrell, el jardinero? Pero es que aún no solo Georgia y Rumanía, es que vamos a más cositas, todavía más. Uno podría decir, bueno, Georgia es un país un poquito raro, ¿no? Está ahí lejos, no sabemos qué tipo de democracia tienen, pero vamos a hablar. El siguiente país que vamos a repasar es lo que está pasando en Francia. Lo que está pasando en Francia, un presidente, el señor Macron, que pierde las elecciones, que va a las elecciones europeas y le dan un puntapié enorme, convoca elecciones anticipadas y las pierde su partido, que queda convertido en el tercero. El primero es el partido de izquierda, no de extrema izquierda, como se dice aquí, para insultarlo, sino sencillamente es un partido de izquierda. Este partido de izquierda gana y, por tanto, según la Constitución, es el partido que debería nombrar primer ministro el presidente. El señor Macron se niega y sigue atado al sillón como un pulpo cuando su nuevo gobierno ha durado escasamente 4 meses y no ha conseguido absolutamente nada porque presentaba un presupuesto de recortes contra la población francesa de más de 60.000 millones y privatizar las pensiones en Francia. Que es la clave de la caída del gobierno Barnier, del gobierno actual, que acaba de caer, que ha durado escasamente 4 meses. En lugar de convocar elecciones presidenciales, puesto que digamos que los votantes por Macron no superan en este momento, según las encuestas, el 18%, en lugar de plantear una moción y presentar su dimisión, no, el señor Macron se aferra al sillón como un pulpo al grito de no nos moverán, porque evidentemente no les importa ni poco ni mucho la democracia en su país, que es un mal menor que tenemos que soportar los políticos, porque no queda bien pedir otro tipo de política y forma de organizar la vida social, ¿no? Pero es que no es suficiente. No tenemos suficiente con los de Francia, no tenemos suficiente con los de Rumanía y no tenemos suficiente con los de Georgia. Y vamos precisamente al núcleo de la cuestión, Alemania. Alemania, el otro día, la Comisión Electoral Federal del Bundestag, el Parlamento alemán, decía que bueno, que el candidato Scholz ha dimitido y promueve elecciones anticipadas para el mes de febrero, pero que a lo mejor no podemos hacerlas, las elecciones en Alemania, porque no hay papeletas de voto. No se les ha ocurrido otro argumento a la Comisión Electoral Federal, aunque parezca increíble, que dar ese argumento. No hay papeletas de voto suficientes para ir a unas elecciones. Y esto, según la Comisión Electoral Federal, es una dificultad insuperable. La falta de personal para el recuento y para llevar adelante los procesos electorales, ¿no? La directora de la Comisión Electoral Federal, que es un cargo público importante, la señora Ruth Brandt, reconoció que celebrar elecciones ahora es un gran problema. Porque imagínense, ¿y si gana alguien que no es del gusto de Estados Unidos? ¿Qué va a pasar con Alemania? Así que Alemania cuestiona su propia democracia
interna porque tienen miedo de que el resultado de las elecciones no agrade a los amigos de Washington. A esto se llama un principio democrático realmente asentado. Realmente asentado. Así que, con estos 4 ejemplos, yo lo que señalo es evidentemente la deriva autoritaria hacia un pozo sin fondo que nos está llevando la Unión Europea en este momento. Bien, Eduardo, pues realmente parece que estás conversando o platicándonos un chiste, porque suena como que entonces todos los políticos que dirigen, entre comillas, la Unión Europea, pues son como políticos de pacotilla, que simplemente obedecen. Esto ya lo sabemos, lo hemos venido denunciando desde hace muchos años, pero creo que hoy más que nunca esta crudeza y esta realidad de que las decisiones simplemente se toman o muy poquito en las élites de la Unión Europea, en Bruselas sobre todo, que están pues protegiendo sus intereses monetarios, o en Washington. Y hablando de Washington, Washington se encamina hacia una ruta de desprecio ya total de los europeos. Perdón, pues tú eres europeo, pero creo que Washington se encamina a despreciarlos totalmente, sobre todo con los anuncios de Donald Trump. Ya Donald Trump amenazó a México, a China y a Canadá. Incluso Canadá hasta se quejó de que no lo compararan con México, pero los amenazó con aranceles apenas llegue a la presidencia, o sea, ya en este enero. Pero también está amenazando a Europa con muchos aranceles y con apretarles el pescuezo. ¿Cómo va a ser muy diferente con Biden, o va a ser más o menos igual, o va a tener otra tonalidad? ¿Qué esperar de este cambio supuesto en Washington con Donald Trump? ¿Qué esperar de las inversiones alemanas contra las inversiones de China? Y háblame un poquito de este revisionismo histórico, porque si acudimos a la historia, quizá podamos ver el futuro de la Unión Europea. Por favor, te escucho. Disculpa. Sí, no, realmente el horizonte futuro que tenemos con la llegada de Donald Trump también para la Unión Europea es un horizonte extraordinariamente complejo, porque todos sabemos que Donald Trump adopta el criterio de las sanciones por cualquier cosa, es decir, no mira, no tiene esa capacidad de ir más allá, hace declaraciones impulsivas sin mirar realmente a veces las consecuencias. Por ejemplo, ahora ha amenazado a China con imponerle nuevas sanciones cuando llegue al gobierno, y China no ha tardado ni un minuto en responder con igual dureza, prohibiendo la exportación de minerales estratégicos de la que China tiene prácticamente el monopolio mundial, como cadmio, lentio, muchos minerales que se utilizan en la industria tecnológica. China tiene la mayoría de las reservas mundiales, y evidentemente ahora le prohíbe la venta de estos minerales estratégicos a Estados Unidos. Estados Unidos va a imponer sanciones a diestro y siniestro, y con toda seguridad impondrá sanciones a Europa. ¿Por qué? Porque necesita acabar de hundir la industria europea, que ya está terriblemente tocada. Ahora, por ejemplo, hoy he saltado la noticia de que la Fiat, la empresa señera de Italia, está en una situación también muy complicada, económicamente muy complicada. Se habla de quiebras en algunos de los grandes monopolios automovilísticos alemanes y franceses, que son palabras muy mayores, y Donald Trump impondrá sanciones precisamente a la cuestión automovilística para tener el mercado europeo expedito para poder colocar sus automóviles, ¿no? Así que esto es lo que le espera a la Unión Europea, que por cierto ya estamos sancionados. Hay productos europeos como el aceite de oliva, las aceitunas, los tipos de quesos, alimentos franceses, que ya están sancionados, ¿eh? No es que el señor Trump se lo invente de nuevo, sino forma parte de lo concreto, ¿no? Pues bien, esto es lo que espera a la Unión Europea. Y en la Unión Europea, sus dirigentes son serviles, siguen siendo terriblemente serviles y terriblemente ineptos a lo que está pasando. Ahora, ayer,
hoy es sábado, ayer viernes, se firmó el acuerdo entre Europa y el Mercosur en Latinoamérica sobre aranceles, ¿no? Para quitar aranceles y poder comerciar con mayor fluidez Europa con Latinoamérica, etcétera, ¿no? Bien, esto se ha hecho a espaldas de Francia. Francia es un gran contribuyente neto al presupuesto europeo. ¿Por qué Francia protesta? Porque la agricultura francesa, igual que la agricultura alemana y la agricultura española, se van a ver muy afectadas. Por tanto, para los campesinos de Europa, los franceses, alemanes, italianos, españoles, esto es un pésimo acuerdo. ¿Pero qué había a cambio? La señora Ursula von der Leyen, que se ha imputado en resolver y aplicar este decreto, este acuerdo, mejor dicho, resulta de que quiere que al exportar sus coches, sus automóviles a Latinoamérica. Y para ello sacrifica la agricultura de todos los países europeos. Así que, nuevamente, es un problema de clases sociales, de políticos indignos, que me imagino yo que alguna gratificación habrá recibido la señora Ursula von der Leyen por sacrificar la agricultura europea a los intereses. Creo que tienen dos retos muy importantes los europeos, y esto habla de la estabilidad incluso global. A ver, ¿cómo es esto de que Vladimir Putin le está ofreciendo trabajo a los empleados alemanes de la Volkswagen? Es decir, o que se resignen o que renuncien, porque China va a abrir una fábrica y entonces será, digo, esto es como broma, pero será como la Volkswagen China, en donde pudieran todos esos desempleados empezar a trabajar. Ese es por un lado, y este es un gran desafío porque estamos hablando de la estabilidad y de un punto crucial muy importante en la propia Unión Europea, en la propia unión de cualquier país, que es la economía. Y dos, Putin, para capitular lo que empezó como operación especial y que, bueno, pues ahora es una verdadera guerra, para capitular exige que se reconozcan los territorios del Donbass, que se exige que se reconozcan las repúblicas independientes de Donetsk y Lugansk, y esto, pues los europeos no quieren. Escuchamos apenas hace 3 días a Olaf Scholz, el canciller alemán, decir que gloria para Ucrania y que Ucrania prevalecerá. Eso por un lado, y por el otro lado, pues Washington sigue apretándole el pescuezo a los europeos para que acepten toda esta avalancha de municiones y sobre todo, por ejemplo, en lo último de Biden, todo el presupuesto militar que se pueda para Ucrania. Entonces, creo que estos dos puntos son muy importantes para el destino no solo de Europa, sino del mundo. ¿Cómo es esto de que Putin le ofrece empleo o les pide que renuncien a los de Volkswagen? Y dos, la exigencia para que ya se termine todo de reconocer a estas repúblicas independientes de Donetsk y Lugansk. Creo que es muy, muy importante. Perdón, Eduardo, por extenderme, pero creo que es importante. Los trabajadores de la Volkswagen, para trabajar en Rusia, en una fábrica, una enorme fábrica que van a montar los chinos, de la marca Greta, realmente es una buena jugada, ¿no? Es de cómo atraer conocimiento y habilidades técnicas también para una fábrica que tiene muchas similitudes con la Volkswagen alemana. Por tanto, la adaptación de estos trabajadores a la nueva fábrica es relativamente sencilla, ¿no? Y esto implicaría también un desarme político importante si finalmente se realiza esta maniobra, un desarme político importante también para Alemania, que dejaría de ver a los rusos como si fueran el ogro, como si fueran una cosa demoníaca, ¿no? Así que es un elemento interesante que también se une a otra cosa. Hace pocos meses, que ya también lo comentamos aquí, Rusia propuso, el señor Putin propuso también que europeos que quisieran ir a trabajar a Rusia en buenas condiciones podrían pedir
el visado y prácticamente sin problemas podrían integrarse en la sociedad rusa sin mayor problema, ¿no? Esto también es una forma también de atraer no solo cerebros, sino población, que Rusia tiene también un problema poblacional. Es un país, como todos sabemos, el más extenso del mundo, pero tiene una densidad de población muy limitada, ¿no? Así que sería una forma también de repoblar el país. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que comentábamos del tema de la operación militar especial, las declaraciones del señor Putin son claras. Es decir, no se va a renunciar al territorio conquistado o por conquistar. Básicamente lo que estamos diciendo, la propuesta de Vladimir Putin ha sido el territorio conquistado, ya está conquistado, el territorio por conquistar, pues se sumará a esa parte, y la parte que no sea conquistada habrá que hacer un referéndum para establecer qué quiere la población, porque evidentemente ahí se va a establecer una posibilidad de que zonas concretas del país opten por una vía o por otra, ¿no? Entonces, es una propuesta que tiene sentido común, pero tal como están las cosas, es difícil que sea aceptada por la dirigencia de Estados Unidos. Pero al menos es una idea para comenzar a avanzar, ¿no? Ahora mismo hay rumores que la guerra es imposible de ganar y que evidentemente la figura del señor Zelensky está como utilizaron al señor Guaidó en Venezuela, ¿no? Ese personaje que tenían ahí, que lo trataron tanto en la televisión, hasta que ya no fue útil y le dieron la patada y desapareció de la escena política, ¿no? Curiosamente, en la grabación, y esto que lo sepa el público, pues ahora nos saca, y varios compañeros incluso de otros canales, amigos también en YouTube, nos han dicho que tienen mucha censura por lo geopolítico, quizá por el desastre que está pasando en el mundo, Eduardo. Me gustaría tu conclusión, me gustaría también que recordaras un poquito que la gente no tiene historia en la mente, se le deslava rápidamente, por ejemplo, la condición de ciudadano honorario de Hitler, o la hora que no vemos de cambiarle el nombre a los soldados alemanes por soldados. Tu conclusión, Eduardo, y nos vamos, por favor. Sí, es muy interesante lo que está pasando, ¿no? Es lo que antes denominamos, que tú lo has mencionado, el revisionismo histórico, ¿no? Y cómo las élites que gobiernan la Unión Europea tienen una memoria selectiva, son desmemoriados o bien tienen una memoria selectiva. Por ejemplo, en Alemania, hasta hace bien poco, había más de 4.000 pueblos o ciudades alemanas que consideraban a Hitler como un hijo adoptivo, como una figura importante y a seguir, porque lo consideraban como una figura muy relevante y que evidentemente no se había borrado de la memoria colectiva los grandes hechos que hizo Hitler a favor precisamente de la Alemania nazi, ¿no? Sí que había muchísimos pueblos que todavía, pues eso, lo tienen como un hijo próspero, ¿no? Las acciones que hizo antes él y con posterioridad a la Guerra Mundial, no, antes y en la Guerra Mundial, ¿no? Esto es también una cosa muy curiosa, ¿no? Cómo la gente ha perdido la memoria histórica. Igual que, por ejemplo, hay en los cementerios, en muchos cementerios alemanes, se guarda a costo del Estado alemán el conocimiento de la tumba de personajes como el director del campo del exterminio de Mauthausen. Ese señor, que era un criminal condenado además en los tribunales de Nuremberg, el Estado alemán paga el mantenimiento y el adecentamiento de la tumba de estos personajes. Y como él, otros cientos. Porque hay muchos pueblos, por ejemplo, alemanes, que tienen una calle dedicada a Erwin Rommel, o tienen una calle dedicada al planificador de la Operación Barbarroja, e incluso alguno que hace poco se quitó al señor Heydrich,
que era el responsable de la solución final alemana, que como todos sabemos costó la vida de millones de personas. Así que tenemos un problema de memoria histórica y un problema de lavado de imagen de estos personajes. Erwin Rommel, que en Occidente se le tiene como un gran general, no era más que un general de la Wehrmacht responsable de la muerte de decenas de miles de civiles rusos también. Pero aquí se le ha embellecido porque intentó dar un golpe de Estado contra Hitler y fue detenido y ejecutado, ¿no? Y entonces se le blanquea, ¿no? Pero es que hay muchas más cosas. Por ejemplo, se están pagando pensiones que habían cometido enormes desmanes y enormes crímenes en la Segunda Guerra Mundial. Y en cambio, a Rusia, por las gravísimas violaciones de los derechos humanos en la ciudad de Leningrado, cuando el ejército alemán cercó la ciudad durante 2 años y provocó la muerte de 1 millón de ciudadanos de Leningrado. Se paga una pensión a los judíos de Leningrado, por ser judíos, pero no se da esa pensión al resto de ciudadanos de Leningrado que murieron bajo el asedio nazi, lo cual también es una demostración de que realmente estamos olvidando la historia. Y como decía aquella frase, que desgraciadamente estamos viendo cómo se hace realidad, los pueblos que no recuerdan su historia están condenados a repetirla. Y esto es lo que estamos viendo en la Unión Europea, el jardín del señor Borrell, que cada día más se convierte en un pantano. De verdad que lo que conversas y lo que nos explicas creo que es muy importante. Si no recordamos exactamente qué nos antecede nuestra historia, nos vamos a condenar al error eterno. Y hablando de historia que se repite, las cosas están muy confusas en Siria. Se está repitiendo este 2014, 2015, 2016, cuando veíamos un mar de sangre y un mar de confusión, relatos encontrados, propaganda, más propaganda. Unos dicen que van ganando, los otros dicen que van ganando. Vamos a estar muy pendientes porque ahí se espera que haya más información. Por eso es que nos vimos cautos en hacer sobre todo este programa, que era también muy importante hablar de las anomalías que están pasando en Europa. Yo te pido, Eduardo, que cuando tengas información fresca y que esté muy sólida de Siria, pues te comuniques con nosotros, porque habrá que también hablar sobre esto que está tremendo. Eduardo, pues muchas gracias por la intervención de hoy. Como siempre, la gente estará muy deseosa de escuchar todo lo que dices y pues te agradecemos mucho. Eduardo, muchas gracias por estar aquí. A vosotros y hasta el próximo día. Esperemos que la situación en Siria se aclare más o menos en los próximos 2-3 días y entonces podremos intervenir con ya elementos con sustancia, ¿no? No ahora que estamos en medio de una marea de informaciones contradictorias que tenemos que aclararnos también nosotros, ¿no? No solo por la distancia, sino porque la batalla que se está librando en Siria no es solo una batalla por las armas, es una batalla también por la propaganda. Y es lo que debemos de tener cuidado a la hora de explicar qué es lo que está pasando. Muchas gracias, gracias, y sobre todo porque se implican 2 actores fundamentales, Estados Unidos y Rusia, ahí en Siria, y además de todos los amigos que también tenemos por ahí en Siria, pues un abrazo a ellos. Gracias, Eduardo, nos vemos hasta la próxima, y a ti que nos ves en cualquier parte del mundo, muchísimas gracias, hasta la próxima.